a veces queremos resolver los problemas espirituales con la ciencia humana, que no está mala. Pero el problema no es la ciencia humana que va a resolver eso. Es que hay cosas espirituales que la ciencia humana no puede. Tú lo has dicho, hay cosas espirituales que no es el hombre que lo va a solucionar, es Dios, es el poder de Dios. Cuando se enfrente ante un poder demoníaco, muchas personas, vaya a una iglesia cristiana donde se hable del poder de Dios, donde se predique la sana doctrina, la palabra de Dios viva, que se crea la palabra, que sea una iglesia de oración, le puedo asegurar que Dios va a hacer una obra en ese corazón y en esa vida, sobre todo si usted lo cree. Dios bendiga este espacio, el poder de la palabra. Tenemos hoy un tema muy poderoso con el pastor Leonidas Mejía. Choque de poderes. ¿Por qué choque de poderes, pastor? Esa palabra. Bueno, fíjate que hay dos poderes. Realmente nada más hay dos poderes, que es el choque, el poder de Dios y el poder del enemigo. Porque la tiniebla y la luz. Las tinieblas y la luz. Incluso tú sabes que las personas que no tienen a Cristo están bajo el maligno. O sea, el maligno lo controla. El pecado que hay en el hombre, que hace que el hombre cometa toda esta vulgaridad, esta matanza terrible que está ocurriendo de padres que matan a sus hijos, que matan a sus esposas y de huevos se matan a ellos. Todo eso viene de Satanás, el Señor lo reprenda, que controla la mente de muchas personas que no abren su corazón a Jesús, porque simplemente no le interesa buscar a Dios o quieren vivir una vida desordenada y se adaptan. Entonces, por eso es que cuando hablo de choque de poderes, es que hay un poder, que es el poder de Dios, que se manifiesta en la luz, y hay el poder del diablo que se manifiesta en las tinieblas. Entonces yo quiero leer rápidamente aquí, un momentito para entrar en materia. Dice, y arribaron a la tierra, esa está en Lucas capítulo 8, del verso 26 en adelante. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, fíjate la palabra, mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrando a sus pies, clamó a gran voz, ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a lo desierto. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Wow. O sea, que quiere decir, Dios bañaba bendición a su palabra, quiere decir que una persona, cuando tú ves a veces personas por ahí que matan, que destruyen, que andan robando, deshaciendo, yo sé que el pecado que está en el hombre lo lleva a eso. O sea, el resultado de lo que ellos hacen es el pecado que está en ellos. Pero el enemigo toma eso para entonces poseer esa mente débil. Entonces, una sola persona, fíjate cómo ahí dice que tenía una legión. Tú sabes lo que era una legión, ¿verdad? De soldados. Eran más de 2,000 soldados. No recuerdo bien la cantidad, pero eran muchos. Dice que este hombre estaba bien atado de hace mucho tiempo. Yo me imagino que quizá, no sé si en ese tiempo se tenían los psicólogos. Vamos a suponer que fuera en este momento. Lo llevan a un psicólogo, lo llevan a... Porque a veces queremos resolver los problemas espirituales con la ciencia humana, que no está mala. Pero el problema no es la ciencia humana que va a resolver eso. Es que hay cosas espirituales que la ciencia humana no puede. Tú lo has dicho, hay cosas espirituales que no es el hombre que lo va a solucionar, es Dios, es el poder de Dios. Cuando se enfrente ante un poder demoníaco, muchas personas sean liberadas, como yo he visto en muchos casos. Entonces, la gente busca por aquí, busca para allá. De hecho, muchos van hasta veces los brujos. Y la Biblia dice muy claro que un ciego no puede guiar a otro ciego. Buscando una solución a su problema y no lo encuentra. Entonces vemos que este hombre, ¿verdad? Si nosotros lo miramos ahora mismo, podríamos decir que era un hombre como si fuera un loco. Un loco que andan. Andaba desnudo. Dice que él mismo se cortaba. Ahora tenía una fuerza tremenda. Dormía en el cementerio. Ya tú te imaginas, una persona que durmiera en el cementerio y que vivía dando voces. Yo me imagino, no lo dice así específicamente la Biblia, pero dice que él andaba dando voces. Yo me imagino que donde quiera que este hombre pasaba, la gente le tenía miedo. Y ni siquiera se quería acercar a él. Pero se encontró con Jesús, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dice que ante él se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Se encontró con Jesús. Lo que el hombre necesita es encontrarse con Jesús.
para que su vida sea transformada y cambiada. Así que la persona que me está escuchando, usted tiene un caso como eso, vaya a una iglesia cristiana donde se hable del poder de Dios, donde se predique la sana doctrina, la palabra de Dios viva, que se crea la palabra, que sea una iglesia de oración. Le puedo asegurar que Dios va a hacer una obra en ese corazón y esa vida, sobre todo si usted lo cree. Entonces, vemos que este hombre fue liberado por el Señor, de tal manera que había un acto de celo y dice, pero mira, cuando se encontró, ¿quién? Oh, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿por qué ha venido aquí a atormentarnos? O sea, ellos sabían quién era Jesús. Los demonios. Los demonios saben quién es Jesús, lo conocen. Nosotros no somos nadie, pero cuando Cristo está en nosotros sí somos alguien, Sí. porque no somos nosotros. Es como la situación que yo viví en Capotillo, que yo no dije, yo no te voy a enfrentar yo. El que te va a enfrentar es Cristo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y se fue. Porque el Señor nos dio autoridad a nosotros. Exacto, nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Nosotros no somos nada. Sin Cristo no somos nada. La autoridad nos la concedió el Padre en su nombre y por gracia, por su misericordia. Porque no somos merecedores de eso. Entonces, Cristo libertó a este hombre de tal manera que cuando él le dijo, mira, déjanos entrar ese acto de cerdo, dice que ese acto de cerdo se precipitó en un despeñadero, se fue por un precipicio, por ahí se murieron todos. Y la gente se quedó asombrado. Y la gente prefiere más que el hombre quizá quería, que el hombre tiene, mira, y así mismo está hoy en día. La gente tiene más valor por los cerdos y la cosa esa que por el hombre. Que por la liberación. Porque que el Señor no, te vete da. de aquí, no te queremos por aquí, óyeme. Y así mismo está hoy en día. Hoy en día, señores, se ha perdido el valor por la vida. A una gente le quitan la vida por 50 pesos, sí, hasta por menos. Porque Satanás está tomando el control de mucha gente en la mente y lo está induciendo a matar. Porque la Biblia dice, el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Está el poder de la tiniebla, pero está el poder de Dios. Y ahí es donde la iglesia tiene que intervenir. No porque la Biblia dice que somos la sal de la tierra. ¿En qué? Perdón. Usando la autoridad y el poder, deteniendo esos espíritus de muerte, esos espíritus que están buscando a quien devorar, y nosotros usar la autoridad. Y déjame decirte que el Dios que le servimos, yo tengo 40 años ya, alrededor de 40 y pico de años en el Evangelio. Yo tengo 30, usted me lleva 10. Y yo sé que hace 20 años o hace 40 años, el Dios que en ese entonces yo conocí, yo le sirvo, es el mismo Dios de ahora. El mismo, Dios no cambia. Él no cambia, sigue siendo el mismo. Ha seguido siendo el mismo y dice que él no varía. La misma autoridad que tiene y le dio a los discípulos y se lo dio a la iglesia ahora, le sigue dando al que cree en ¿Y qué él. está pasando, pastor? Que no estamos viendo la manifestación Bueno, de Dios. mira, como hay antes. mucha gente con miedo. Yo he ido por algún lugar y he orado y se manifiesta un demonio y la gente está oyendo, ¡ay! Y se esconde. Ya ven Hay los mucho demonios miedo. como algo como terrorífico, Sí. cosa que la iglesia antes, ese era el pan de cada día de ellos. Sí. Es más, la iglesia, yo recuerdo antes que cuando la gente entraba a los cultos, que venían atados, los hermanos... Y caían en el piso, caían endemoniados. y los hermanos agarraban, mira, sacaba demonios como si nada. Como si fuera bebiéndose un vaso de Pero agua. ahora la gente tiene miedo, mucho miedo, porque desconocen las escrituras y desconocen la autoridad que Dios le da. Pero sobre todo también porque no están metidos con Dios. La gente está hoy en un evangelio cómodo, suave, van a la iglesia, se sienten bien, se sienten cómodos, pero a veces ni leen la Biblia. O quizá escuchan una reflexión que le mandan en un audio por internet o lo que sea, por WhatsApp. Y ya yo creo que ya con eso cumplieron y también. Y eso sí es peligroso, Y pastor. la Biblia, Dios quiere que nosotros nos metamos con Él para conocer las profundidades de Dios y saber la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Como hijo de Dios, Dios nos ha dado autoridad y poder. Dice, he aquí os doy poder sobre y de hollar serpientes y escorpiones y sobre, oiga bien esto, y sobre toda fuerza del enemigo, del maligno, y dice, y nada os dañará. Es decir, nada. que el mismo Señor es que nos da a nosotros la autoridad sobre el mal, porque sabía que la lucha de nosotros no era contra carne, sino contra principados. Ok, entonces estamos hablando de los choques de poder. Okay. Choque de poder. Vemos ahí a Jesús, ¿verdad? Libera al endemoniado, está bien. ¿Qué pasa? A mí me invitan a una campaña, a una iglesia de allá de La Cañita. Y la campaña comenzaba jueves, pero como yo trabajaba, solamente me daban libre el fin de semana. Yo salí temprano ese día, pedí un permiso y me fui como a las 2, eran por allá, por cerca de Miche, por ahí un poquito más para allá, estaban a la mar. Y cuando yo estoy orando, recuerdo que cuando estoy orando en mi tiempo devocional de madrugada, orando en lengua, cuando yo estaba en Codetel, el Espíritu Santo me comienza a hablar en lengua y me sale una palabra en inglés, victory. Y yo, victory, eso que sí, victoria, gloria a Dios, me siento contento, claro, porque la palabra victory en inglés es victoria. Y yo, gloria a Dios, Señor, gracias por la victoria. Bueno, pero el Señor me dice, denle 7 vueltas a la tarima. En la campaña. En la campaña.
No sé por qué, pero el Señor me lo puso. Porque antes se hacían cosas Sí. sin buscar lógica. O sea, a mí no me pregunten por qué, pero Dios me dio, denle 7 vueltas a la tarima. Pero ahora hay Con mucha aceite, lógica. hay mucha lógica. Y un jan con aceite a la tarima. Oiga, un jan con aceite a la tarima. O sea, el área. ¿no? El área, el Exacto. alrededor. Y yo se lo dije a los hermanos. Y me confirma una hermana, varón, eso es de Dios. Porque hace 6 meses nosotros teníamos un retiro. Y el predicador que estaba aquí mandó que ungiéramos el pueblo 7 veces, le diéramos vuelta al pueblo y lo ungiéramos al pueblo. Bueno, yo cumplí con eso. Y la primera noche, fue conmigo el hermano Neighbor, como él no trabajaba, él era independiente, ese fue el jueves y predicó. Cuando yo llego el viernes me dice, varón, victoria, tenemos victoria, la gente se está convirtiendo, varón, mucha victoria. Digo yo, gloria a Dios, amén. Bueno, predico el viernes, se convierten muchas personas. El último día, que fue el sábado, cuando yo estoy predicando, que comienzo a predicar, primero mandé a la iglesia que le dieran vuelta a la tarima y ungiéramos el lugar. Le dieran 7 vueltas y después ungiéramos el lugar. Cuando comienzo a predicar, cae una joven, una señora endemoniada ahí. Y yo le dije al hermano, estaba predicando, digo ya, perdón, fue después que terminé de predicar, que íbamos a hacer llamados por orar por las personas. Cuando la gente pasaron, perdón, ahí fue que pasaron la gente, cae esa señora endemoniada. Y yo le digo a los hermanos, pues estoy orando, yo bajo y le ministro a la señora y el Señor la liberó de una vez. Inmediatamente el Señor la liberó. Seguido. Cae otra jovencita, como de unos 18 años, y le ministro y también el Señor la libera rápido. Inmediatamente. Pero luego de eso, cae una jovencita como de 11 o 13 años. Mira, varón, y por más que yo le oraba a esa muchacha, y le oraba, y le oraba, y le oraba, nada de esa muchacha se liberaba. Y yo dije, Dios mío, yo me pregunté, pero Señor, yo estoy orando por ella con la misma fe que oré por las otras 2 personas. ¿Y por qué no se libera? Me preguntaba yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y sigo orando y reprendiendo. Pero todavía habían más personas ahí. Tenía que orar por las personas que se iban a convertir, todo eso. Y entonces, nada, le digo yo a los hermanos que están ahí. Hermanos, mire, yo tengo que, déjenme orar por las personas que se van a convertir. Le dije a 2 hermanos que estaban ahí, oigan lo que van a hacer. Ustedes van a hacer lo siguiente. El Señor fue que me puso en mi corazón eso. Yo dije, tomen la niña y llévensela a la iglesia. Y órenle allá a la iglesia, por favor, para que no distrajera el culto y no se fuera, ¿verdad? Sí. Porque al diablo le gusta llamar la atención y hacer cosas. Y yo, tomen la jovencita y llévensela. Se la llevaron en una camioneta, que había unos hermanos ahí, se la llevaron a la iglesia, varón. Antes de la media hora ya la muchachita estaba liberada. Ahí estaba la muchachita. Yo no supe por qué fue. En ese momento no lo supe. Bueno, nada, termina la campaña. Se convirtieron como 100 personas en esa campaña. Esos 3 días. Bueno, esto es tremendo, fue un gozo. Un avivamiento. Un avivamiento terrible. La cañita, eso fue ahí terrible. La gente decía, wow, se convirtieron mucho ahí, había un predicador, se está convirtiendo la gente. Bueno, la cuestión es que al otro día, antes de yo, porque como yo trabajo, yo me iba a fin de semana, pero yo trabajaba los lunes, yo tenía que venir temprano de allá de Sabana de la Mar, por ahí cerca de para allá, era entre Miche, por ahí la cañita, no me acuerdo bien eso, pero ahí. Yo dije, bueno, compartimos con la pastora en la iglesia temprano en la mañana, comimos con ella, y cuando estamos ahí descansando, antes de salir para Santo Domingo, me dice ella, pastor, mire, déjeme explicarle algo. Usted ve, me está diciendo ella, usted ve donde estaba la tarima. Frente a la tarima vive el brujo del pueblo, me dice ella. Por eso fue que el Señor nos puso un eso allá. ¿Qué? Frente a la tarima vive el brujo del pueblo. Ajá, digo, ¿cómo? Sí. Pues con razón el Señor nos mandó a darle 7 vueltas a ungir la tarima. A ese lugar 7 veces. Me dice ella, pero espérese todavía, oiga esto. La señora que cayó endemoniada, la primera, es la esposa del brujo. ¡Ay! Y la otra jovencita que cayó endemoniada Es la hija del brujo también. Y la chiquita es la hija del brujo. Lo que pasa es que él hizo un pacto con la chiquitica. Por eso era que había tantos problemas para ser liberada. ¡Wow! El Gloria, poder de Dios. aleluya. Gloria a Dios. Lucha de poderes. Wow, por eso es que choque de poderes. Pero es que el diablo no puede contra Cristo, varón. Choque de poderes. El que tiene la autoridad, el que tiene el poder es Cristo. Cuando usted llegó en el nombre del Señor,
esos poderes se quisieron manifestar y hubo un choque de poder, pero el poder de Dios cuando llega transforma a las personas y fue glorioso. Después nosotros nos fuimos, dejamos la iglesia por allá. Yo después de eso no sé qué pasó, porque imagínate, yo como evangelista nada más iba. Choque de poderes. Entonces, por eso yo digo, wow, pero y cuán real, varón, lo bueno de todo esto es que yo era muy cobarde antes de conocer a Cristo. Yo era muy miedoso. Pero el Señor le dio Pero cuando el Señor, por eso que dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Cuando yo leí en esa parte de Lucas, que eso fue que ahí fue que el Señor me quitó el miedo. No hubo que me estaba en liberación. Ni yo tuve que estar haciendo que guerra espiritual ni nada de eso. Yo conocí la Biblia y la Biblia me hizo libre del miedo. Cuando yo leí esa parte que dice, he aquí os doy poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. Cuando yo vi eso, yo dije, wow. Pero aquí dice que Dios me ha dado poder hasta contra el diablo y que no me puede tocar. Y que gloria a Dios, mis ojos fueron abiertos ahora y se fue el miedo. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Se fue el miedo. Después de ahí, imagínate, el Señor tuvo que quitarme ese miedo porque como yo iba a ministrar liberación. Wow, pastor, tremendo. Lucha miedo. De poderes. Entonces, ese choque. Entre el poder de Dios y el poder del enemigo, entre la luz y las tinieblas, pero la luz resplandecen en medio de las tinieblas. Dios nos dio el poder para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos. Vayan y liberten a los cautivos. Así como el Padre me envió, yo a ustedes lo envío. Amén, amén. Y tenemos que usar esa autoridad, pastor. Claro, pero se necesita de verdad que la iglesia entre en una dimensión más profunda de su espíritu en cuanto a la oración, a buscar a Dios. Hoy en día, hermano, la iglesia está muy encerrada en las cosas materiales, en conseguir cosas que perecen y que se van a quedar aquí. Se han olvidado. Nosotros nacimos sin nada y sin nada nos vamos a ir. Amén. Entonces la gente sí tiene tiempo para las cosas materiales, para las cosas triviales, pero no tiene tiempo para Dios. Lamentablemente es la realidad. Y por eso hoy en día no hay mayor manifestación del poder de Dios, ni se ven tanto los milagros como se veían en el tiempo de antes. Bueno, pastor, muy tremendo. Esto fue un breve corto. Gracias, pastor, por amén, este amén. Bendiciones, mi hermano. Suscríbase, comparte, dele like y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Que te bendiga poderosamente el Señor, a ti y a tu familia, y que traiga un impacto en tu vida para que busque al Señor. Amén. Choque de poderes. ¡Chalo!